Bueno, vamos a la palabra del Señor. Como dije anteriormente, corresponde Josué capítulo 24, desde el versículo 15 en adelante. Y dicen así estos versículos hasta el 17. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Bueno, vemos que este hermoso discurso de despedida de Josué, Josué fue un líder que hizo un trabajo excepcional en medio del pueblo de Israel. Cuando Moisés, pues, el Señor permitió que partiese, fue el que sucedió a Moisés, Josué. Y en medio de todo esto, Dios le dio la, la, la victoria ante todas las situaciones que pudo enfrentar. Le dio el respaldo de que así como estuvo con Moisés, estaría también con él. Le dio ese respaldo de que la presencia de Dios iba en medio de ellos. Y cuando Josué comenzó a conquistar y Dios le dio la victoria, cuando obtuvieron ya toda la tierra, ya Israel iba a dejar de vivir en tiendas, pues vivían en tiendas, las preparaban y estaban allí algunos días, algunas semanas, las volvían a desarmar y caminaban y llegaban a otro lugar. Ya Josué, sabiendo pues que estaban tomando posesión de ciudades amuralladas, fortificadas, de ciudades donde sus casas ya no iban a ser tienda, Josué les da una declaración, les llama la atención y les da un llamado para servir al Señor, porque constantemente el pueblo de Israel se había inclinado, tenía esa inclinación a desviarse del verdadero Dios que los había ayudado, que les había dado en el desierto maná, ese alimento que venía directamente desde el cielo. Se habían olvidado de esa columna de nube que estaba en el día y de esa columna de fuego que estaba en medio de ellos, en medio de la noche. Se habían olvidado de esa roca que le seguía, esa roca espiritual, y que esa roca era Cristo. Se habían olvidado por muchas oportunidades, pero aquí Josué le da un llamado de atención a ellos. Ya Josué, culminando su trabajo, su labor, sus días, estaba ya avanzado de edad, y dice, así si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Hoy es el día que nosotros tenemos que decidir. Mañana no sabemos qué pasará de nosotros. No tenemos una certeza cierta de qué sucederá con nosotros el día de mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, el año que viene. Mucha gente, yo lo he escuchado decir, el año que viene me voy a entregar, el año que viene voy a hacer esto o aquello. Ya que estamos culminando este año, donde ya estamos en noviembre, a mediados de noviembre, muchos dicen, bueno, voy a terminar este mes de noviembre y este mes de diciembre, y el año que viene voy a empezar a vivir una nueva vida, voy a entregarme al Señor. Nosotros no sabemos qué sucederá de nosotros mañana. La decisión la tenemos que hacer hoy. Y eso se lo recalcó Josué y le dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy
a quién sirváis. Vemos que el pueblo constantemente se había desviado y aquí Josué le llama la atención y le dice, bueno, si ustedes no quieren servir a Jehová, escojan hoy. Hoy es el día que ustedes tienen que escoger, pero sepan, entiendan cada uno de ustedes que si ustedes se van en pos de otros dioses, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya él lo tenía decidido, ya él lo tenía bien meditado, ya él estaba convencido de a quién iba a seguir. Nosotros tenemos esa decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová en medio de problemas, de situaciones, que el mundo se desvía, que muchos se van y se vuelven atrás. Nosotros tenemos ya la declaración para nuestras vidas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nos agarramos de la promesa que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y dice ahí que Josué le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces el pueblo le respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Es lo peor que puede hacer el ser humano, olvidarse del Señor. Y esta gente lo entendió, habían sido beneficiados por Dios, Dios les había bendecido, Dios les había entregado, como decían los versículos anteriores, iban a poseer ciudades que ellos no construyeron, iban a poseer viñedos que ellos no sembraron. Dios les estaba dando todo lo que ellos necesitaban y ellos lo entendieron y dijeron, nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová para servir a otros dioses. En estos días hablábamos en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 13, donde dice ahí que dos cosas malas hizo el pueblo. Se olvidaron de Jehová y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Hay decisiones que el hombre toma y la peor decisión que puede tomar el hombre es olvidarse del Señor, darle la espalda a Dios, este Dios que nos ha bendecido, que nos ha dado, que nos ha suplido, que nos ha ayudado, que nos ha sustentado. Y el pueblo entendió esto y dijo, nunca tal acontezca que nosotros dejemos de servir a Jehová por servir a otros dioses. Y reconocieron también los beneficios que habían recibido de parte de Jehová. Y ellos dijeron, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó de la tierra de Egipto, a nosotros y a nuestros padres, de casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, que nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Dios se había manifestado a su pueblo Israel, lo había guardado, lo había sacado de allí, de casa de servidumbre, por más de 400 años, los había sustentado en medio del desierto. Y cuando comenzaron a entrar en la tierra prometida, Dios comenzó a darle la victoria. Victorias tan sencillas como ir a Jericó, una ciudad amurallada, impenetrable, y solamente con dar vueltas sobre la ciudad y comenzar a gritar, a glorificar a Dios, los muros se cayeron. Hubo consternación en medio de Jericó y entre ellos mismos se mataban. Y Dios entregó así ciudades grandes, hermanos, porque Dios estaba con ellos. Y el pueblo entendió y dijeron, nunca tal hagamos de nosotros dejar de servir al Señor. Dios nos ha bendecido. Hay gente que se ha apartado y han visto la bendición de Dios en su vida y es necesario que se vuelvan al Señor, porque Dios es el que ha hecho, como dice al final, el que ha hecho por nosotros todas estas cosas. Que Dios te bendiga y que tú puedas ser agradecido. El agradecimiento es algo que nosotros tenemos que mostrarlo con hechos, porque mucha gente lo habla solamente. No, yo estoy agradecido.
pero no se ve la acción. Nosotros en agradecimiento servimos a Dios, le adoramos, le servimos porque Él ha hecho grandes cosas. Y es el llamado, así como hizo Josué. Hoy, escojan hoy a quién servir. Hoy es el día de salvación. Cerca de ti está la palabra. Escoge el mejor camino por donde debes de andar y es servirle al Señor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanos. Los textos 18 al 20 dicen: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Gloria al Señor. Bueno, como venía explicando el hermano Fran, pues el pueblo de Israel estaba allí siendo confrontado por Josué. Josué les estaba declarando que él y su casa iban a servir al Señor, y les decía, les animaba: escojan ustedes hoy a quién van a servir. El pueblo pues da una respuesta y dice: no, nunca dejemos nosotros a Jehová el Señor, porque Él es el que nos ha guardado, nos ha dado la victoria, Dios nos ha ayudado. Ellos reconocían que habían alcanzado victoria por medio del poder de Dios en sus vidas. Ellos lo sabían y lo estaban declarando. Muchas veces nosotros también pues reconocemos y sabemos que lo que tenemos lo hemos recibido de la mano del Señor, que las victorias que hemos obtenido ha sido por la ayuda del Señor. A veces nos quedamos sorprendidos y decimos: gracias, Señor, no merecía o no merezco, Señor, que estés haciendo esto por mí, cuando pensábamos que íbamos a salir allí quizás derrotados. Dios nos ha dado la victoria en su gran misericordia. Pero aunque a veces reconocemos nosotros que todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor, nuestro corazón tan mal agradecido, más adelante pues se olvida de los beneficios recibidos por Dios. Y por eso Josué pues les hacía hincapié al pueblo de Israel y les señalaba y les decía: bueno, ustedes escojan. Ya yo estoy bien seguro, yo sé lo que voy a hacer, pero ya es decisión de cada uno de ustedes. Esto es algo personal. El servirle al Señor es una decisión personal, no es responsabilidad del pastor. Hay gente que dice: yo no crezco porque el pastor no me ayuda, o la pastora, o el líder. No, esto es algo personal. Cada quien va a tener un crecimiento dependiendo de la decisión y de la entrega que podamos tener nosotros delante del Señor. No culpemos a nadie quizás porque no estemos creciendo o no tengamos un conocimiento más extenso de la palabra del Señor, sino que es responsabilidad personal. Cada quien debe buscar al Señor en intimidad. Cada uno de nosotros debemos de tener allí un tiempo para la meditación de la palabra del Señor. Y por eso Josué les decía: escojan ustedes hoy, ya yo estoy claro. Y en el verso 19, Josué, después que ellos responden y dice: nunca tal hagamos nosotros de olvidarnos del Señor o de separarnos de Él. Josué les dice entonces: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No era que Josué les estaba diciendo: no, quédense así, no le sirvan a Dios. No, él les estaba animando, pero les estaba diciendo: mire, Dios no es juego. Ustedes están diciendo que le van a servir al Señor. Bueno, sepan y entiendan que Dios es Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Si ustedes verdaderamente están decidiendo por Él, tengan cuidado de la manera como se van a conducir, cómo van a caminar, cuáles van a ser sus acciones, porque Dios no sufrirá sus rebeliones, sino que Dios traerá castigo a aquel que hace lo malo. Toda consecuencia o toda actitud que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. Y Josué les decía: Él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Cada uno, si hace algún pecado, lo que cometamos, cualquier maldad que hagamos, eso va a traer consecuencia, hermanos. Muchas veces nosotros creemos
que simplemente con decir yo soy el siervo del Señor o yo me congrego, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que me venga en gana, puedo comportarme como yo quiera y que no va a pasarme nada, ¿no, hermano? La Biblia dice, tarde o temprano el malo será castigado. Ya la sentencia está dada. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos ordenar nuestra vida. Y dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Está allí muy clara la palabra del Señor. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado la victoria, pero el día que nosotros nos apartemos del Señor y nos olvidemos de su ayuda, entonces dice que después que Él nos ha bendecido, vendrá el mal, vendrá la consecuencia. Así que piensa bien, quizás tú que estás allí divagando en dos pensamientos y estás pensando irte al mundo, mira, lo que te espera es el mal, lo que te espera son consecuencias de castigo. Así que afírmate en los caminos del Señor para que veas la victoria en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos del verso 21 al 23. Dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel, ¿no? Aquí Josué, ¿no? En el discurso que les estaba dando al pueblo, Josué se quería asesorar de que realmente el pueblo siguiera al Señor, ¿no? Y era necesario que ellos confesaran con su boca que querían seguir al Señor, que querían servirle al Señor, ¿no? En ese tiempo la palabra tenía mucha autoridad, tenía mucho poder, ¿no? Aún mucho más que un documento firmado, ¿no? Lo que las personas decían, eso era. Y no había necesidad de otra cosa, sino tan solo con la palabra ya ellos sabían que la palabra que valía, ¿no? Y que si esa persona decía algo lo tenía que cumplir, ¿no? Hoy en día vemos que ya la palabra pues prácticamente no vale, ¿no? Y aún así cuando se hacen hasta documentos y todo notariados y por abogado y todo, y aún así la gente no cumple lo que dice, ¿no? Entonces aquí Josué quería asesorarse de que el pueblo reconociera al Señor y que decidieran servirle a Él, ¿no? Y dice que Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos, dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, o sea, ellos mismos eran testigos de lo que estaban diciendo, de la decisión que estaban tomando. Y asimismo, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser constantes y ser decididos, ¿no? Si hemos decidido seguir a Cristo, debemos hacerlo de corazón, no hacerlo solo de palabra, no que sí, yo quiero servir al Señor, sí, yo me considero una hija de Dios, pero mis acciones dicen lo contrario. No, aquí Josué quería que el pueblo reconociera al Señor y bueno, en el capítulo anterior hablaba, ¿no? de Josué les recordaba todo lo que el Señor había hecho por ellos y que no se les olvidara todo lo que el Señor había hecho desde que los sacó de allí, de tierra de esclavitud, ¿no? Y aquí también dice que, bueno, que ellos son testigos de lo que están diciendo, ¿no? Para que más adelante no digan, no, yo no dije nada, no, yo no me comprometí, no. Se estaban comprometiendo entre ellos mismos, habían testigos de que ellos se estaban comprometiendo en servirle al Señor. Y en el 23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones a Jehová Dios de Israel. O sea que en ese momento todavía habían ídolos entre ellos, habían dioses entre ellos, ¿no? Y Josué quería que ellos se apartaran, ¿no? de esto, de adorar estos dioses, porque estaban tomando la decisión de servirle al Señor. Entonces él quería que el pueblo reconociera esto y que sacara todos esos ídolos, ¿no? que habían allí en ese tiempo, ¿verdad? Y asimismo nosotros debemos sacar esos ídolos que hay en nuestro corazón. Recordemos que la idolatría no es solamente adorar una imagen
una virgen o una imagen, ¿no? No, no necesariamente eso. Adorar o idolatrar significa poner otra cosa, a otra persona antes que al Señor, ¿no? Y es muy sencillo, muchas veces nosotros ponemos en primer lugar nuestro trabajo, ponemos en primer lugar el móvil, el esposo, los hijos, antes que el Señor, y eso es idolatrar, eso es caer en idolatría. Y lamentando el caso, muchas veces nosotros caemos en eso, en idolatría, ¿verdad? Hoy en día vemos cómo la gente está tan dependiente del móvil, ¿no? Y se le puede quedar todo menos el móvil. Le puede pasar cualquier cosa, pero el móvil no se le puede perder, no se le puede dañar, y si se le daña se consigue uno prestado o comprado, como sea, pero necesitan tener, ¿no? Ese móvil, ¿no? Y no, no está mal que uno tenga un móvil, no, no está mal, ¿verdad? Pero lo que sí está mal es que nosotros pongamos ese móvil antes que el Señor. Que nosotros, en vez de orar, y tal vez nos quede un tiempo para orar y decidamos meternos en las redes sociales a ver qué hay por allí o a estar pendiente de otras cosas, ¿verdad? Y dejamos al Señor de último. Ay, cuando me voy a acostar, que ya estoy cansada, que ya no puedo más del trajín del día, ahí es que me acuerdo que tengo que orar, oro un minuto, 2 minutos, es más, ni siquiera un minuto, porque a veces uno comienza a orar y se queda dormido, ¿verdad? Del mismo cansancio. Entonces, es poner primeramente al Señor en nuestro corazón, ¿no? Aquí al final del 23 decía, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué significa inclinar? Rendirle nuestra vida, nuestro tiempo, todo al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Más que sacrificio, quiere un corazón dispuesto a servirle, a amarle hasta las últimas consecuencias. Que Él sea lo primero en nuestra vida, que Él sea lo más importante en nosotros, porque es lo más importante. Sí, el padre, la madre, los hijos son importantes para nosotros, pero no hay nada más importante que el Señor que nos dio la vida. No hay nada más importante que ese ser tan hermoso que vino a este mundo a sacrificar su vida por amor a nosotros. Entonces, ahora el Señor te está diciendo en este momento, inclina tu corazón a mí. Inclinemos nuestro corazón al Señor, seamos obedientes a su palabra, y si hay alguna idolatría entre nosotros, saquémosla, porque no podemos llegar al Señor, no podemos presentarnos delante del Señor con un corazón contaminado, contaminado de cosas del mundo, contaminado de situaciones que no le agradan al Señor, contaminado de aquellas cosas que sabemos que están mal, pero que muchas veces no lo reconocemos. Pero en este momento el Señor quiere que reconozcamos que hemos fallado, reconozcamos que hemos caído en idolatría, y que podamos llegar a los pies del Señor, podamos servirle con amor, podamos obedecerle, que tengamos un corazón sensible a la voz de Él. Así que eso es lo que te animo el día de hoy, mi amado hermano, a que le entreguemos nuestro corazón al Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos el 24 y 25, dice así. El pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. Bueno, vemos cómo Josué le recomendaba mucho a los israelitas que se apartaran de todas las cosas malas, cosas pecaminosas, todo ídolo, toda idolatría, y que siguiéramos a Dios, ¿no? Pero hay que seguir a Dios de corazón, no de boca, como lo hacemos por un momento nomás, y después ya nos olvidamos y volvemos a la rutina vieja. Esas cosas no es seguir a Dios. Esas cosas no es seguir a Dios, porque Dios dijo que nadie puede servir a dos señores. Entonces tenemos que quitar todo, quitar toda
idolatrías que tenían allí, idolatrías de imágenes, también está idolatría de sí mismo. Entonces, y dedicar el tiempo a Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Primero a las cosas de Dios y después hagamos lo demás, ¿no? Después hay tiempo para lo material, pero primero hay que rendirle homenaje al Señor, ¿no? Porque Él es nuestro Dios todopoderoso, el que nos creó, el que nos hizo y que sin Dios estamos completamente vacíos. Así diga la gente, oiga, no, yo vivo así, como me dijo hace como la semana pasada una mujer me dijo, yo no necesito de Cristo. Yo le dije, Cristo, yo no necesito de Cristo. Pobrecita, le dije, bueno, se fue ella. Por la ignorancia se dice así, ¿no? Porque ellos creen que Dios es un hombre como nosotros que viene cargado y va a decir, bueno, tú necesitas falta de dinero, aquí te doy dinero. Entonces no es así, Dios es espiritual. Entonces hay que quererlo con el corazón, con el entendimiento, y el Señor nos comprende, y el Señor pone la mirada en nosotros. Pero si nosotros nos apartamos, el Señor se apartará de nosotros, y de allí no hay santo que valga. Separado de Dios no hay santo que valga, no hay nada, porque Dios es todo y en todo. Por lo tanto, procuremos cada día dar un paso más adelante hacia Cristo, hacia Dios. Busquemos la presencia. Que caemos, sí, pero parémonos, enderecémonos y sigamos buscando a Cristo. No nos quedemos allí en el lodo, no nos quedemos allí, sino que sigamos adelante, que el Señor allá nos está esperando. El Señor nos está esperando. Está con los brazos abiertos, con las manos extendidas, a que nosotros le tiramos la mano para Él levantarnos. Que el Señor nos ayude. Amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están una vez conectados allí en estos matutinos. Seguimos en la lectura del día de hoy, Josué capítulo 24, el último capítulo de este libro, del versículo 26 al 28, vamos a estar leyendo. Dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, se levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo entre vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Vemos a Josué en esta descripción bíblica cómo ataca directamente cada uno de los problemas, le da punto por punto, le describe cuáles son las debilidades que tiene el pueblo, que ha tenido desde su nacimiento. Vemos cómo les habla anteriormente en el discurso, en el principio del discurso, cómo les habla de sus padres, de sus abuelos, cómo fue la gracia de Jehová sobre cada uno de ellos, sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, cómo Dios metió su mano, cómo Dios demostró su poder en Egipto cuando ellos estaban esclavos, y cómo a través de las manos de Moisés, por grandes proezas, por las plagas, después saliendo de Egipto, cómo cruzaron el mar y cómo cruzaron el desierto, con columna de nube, con columna de fuego. Por allí cómo descendía el maná, cómo demostraba el poder de Dios cada instante sobre el pueblo, su protección, su cobertura. Aunque estaban en el desierto, Dios demostraba de su poder. Y vemos cómo Él menciona cada una de las debilidades que tiene en la idolatría, que se iban tras dioses ajenos. No se podía descuidar Moisés porque ellos se volteaban tras una imagen. No podía descuidarse Moisés porque murmuraban. No podía descuidarse Moisés porque ya estaban en contra de Dios. Ya estaban pidiendo cosas que no correspondían. Entonces ahí está hablando Josué en este discurso. Al final de este discurso está mencionando estas palabras. Y no solo que la mencionó, sino dijo, bueno, vamos a escribirla, vamos a dejarla plasmada
que la intención era de que ellos la recordaran. Vemos cómo las escrituras han sido dejadas desde las tablas de la ley y cada uno de los elementos que Dios hacía que el pueblo guardara para que quedara como testimonio. Vemos como cuando cruzaron el río, le dice a los hombres, a los príncipes, que recogieran 12 piedras para que quedara de testimonio de que habían cruzado el río. Y vemos cómo también en este momento él escribe, en el arca estaban guardadas cosas de testimonios, también algunos elementos del testimonio. Habían cosas que tenían que quedar para testimonio, para que lo recordaran. Y en este caso quedaba el escrito. Vemos cómo el pueblo más adelante, cuando pasaba un periodo donde se olvidaban de Dios, el rey o alguno de los reyes, cuando ellos estaban en esclavitud también, había algunos de los reyes que buscaban las memorias y se acordaban a través de esta lectura o traían a memoria de que había un Dios que los había protegido desde el principio. Había un Dios que era su Dios, el Dios del pueblo de Israel, y ellos se habían apartado. Por eso quedaba escrito, y esto lo estaba haciendo Josué. Un gran gesto que hacía, una gran intención, no solo que lo prometieran, porque ellos ya estaban prometiendo. Josué le decía, bueno, no sé a quién servirán, pero mi casa y yo dando ejemplo, yo y mi casa, es que él lo decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces él lo ponía por ejemplo, pero no solo lo colocaba por ejemplo, digno de admirar el ejemplo que tengamos nosotros ante el pueblo, que tengamos ante la sociedad. Pero no solamente eso, sino que lo dejaba escrito. ¿Cuántas cosas nos recuerdan las promesas que hemos hecho ante Dios? No solo escritura, no solo una piedra, hay promesas de Dios, hay cosas que nos acuerdan. Nuestros hijos han sido promesas de Dios y nosotros hemos hecho promesas ante Dios, pero a veces miramos al pueblo de Israel, decimos, bueno, el pueblo de Israel tantas obras que tuvo a su favor, el pueblo de Israel tuvo una protección, el pueblo de Israel mira cómo Dios le entregó una tierra prometida, pero no se quedaban enfocados siempre en Jehová porque se desviaban. Quiero decirte, querido amigo, que así somos nosotros. Nosotros, aunque somos el pueblo por misericordia, aunque somos el pueblo de Dios de estos tiempos, nos olvidamos de las grandes maravillas que Dios hace en nuestra vida. Nos olvidamos de que hemos sido llamados por misericordia. Nos hemos olvidado de las grandes cosas que Dios hace a diario. Nos hemos olvidado del llamado que tenemos. Si tuviéramos de verdad, supiéramos dónde estamos parados, cuál es nuestro llamado, te digo sinceramente, no miráramos a derecha, no miráramos a izquierda, no miráramos una turbulencia, no miráramos los tiempos actuales. Ay, Dios mío, no nos quejáramos de tantas cosas porque estuviéramos confiados de que hay un Dios que promete y lo que promete cumple. Josué tenía una piedra, levanta una piedra también como testimonio, no solamente lo escribe, no solamente lo deja plasmado, dice, bueno, vamos a levantar una piedra. Recuerdo que en un capítulo anterior hablamos de las 2 tribus y media que levantaron un altar y quedó como testimonio también. Mira, ya no era solamente un altar al cruzar el Jordán, antes del Jordán, sino también ahora Josué levanta una piedra. Quiero decirte, querido amigo, que no bastaron piedras. No era este altar, no era otra piedra. Así hubieran sido las 12 piedras del Jordán. No bastaron. No eran 500 piedras que tenía que levantar porque tenía que quedar la promesa en sus mentes y en sus corazones. Una vez que ya se aparta Josué de ellos, vemos cómo el pueblo se va tras dioses ajenos. En el siguiente libro que vamos a estar abordando en los próximos días, vemos cómo el pueblo se aparta tras Baal y los dioses de esos pueblos, cómo desobedecen, siguen desobedeciendo. Dice, quita todo el cananeo, quita todo desecha todo lo malo, y ellos lo mantuvieron entre ellos. Entonces vemos, hermanos, que no bastó una escritura, no bastó una piedra, no bastó lo que erigieron ante el Jordán, ni las 12 piedras que también sacaron del Jordán. No,
basta también que metamos la promesa, metamos la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Para qué era la piedra en ese tiempo? Era para recordar. Yo creo que la piedra debe estar para darnos a veces por esa cabezota dura que tenemos, que no dejamos que entre la palabra de Dios en nuestra vida, que no la apliquemos, hermano. Mira cómo estaba el pueblo de Israel con estos elementos que lo recordaban. Era para memoria, para que lo trajeran a memoria, para que fuera testigo. Pasaban por un lado y se iban a recordar de ese juramento, de ese momento grande que Dios había dado, que habían levantado de victoria al pueblo. Quiero decirte, amigo, que está hasta el día de hoy, cada promesa, cada obra, recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho. Dios quiere que tú recuerdes, no que recuerdes el pasado malo, el pasado queda pisado, tienes que dejarlo atrás. Pero hay cosas que debes recordar de las grandes maravillas que Dios hace en tu vida. Dios te ha sanado, Dios te ha sacado de lo más bajo, de lo más vil y te ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. No olvides las grandes cosas que Dios ha hecho para contigo. Te ha levantado y te ha hecho un hombre de bien, te ha hecho una mujer de bien para que des testimonio de las grandes obras de Dios. Vemos como Josué de principio a fin, mira, un hombre que fue destacado en todo, desde la conquista, desde antes de cuando fue espía, fue un hombre de bien que resaltó en su obra. Sigamos resaltando desde principio al fin. Mira sus últimas palabras, ya en su despedida, vemos como dice el 28, y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Ya él se estaba despidiendo, ya él sabía que era viejo y ya estaba dando las últimas palabras. Vemos como Josué a los 40, a los 80 ya decía, mira, me siento como si nada, puedo seguir luchando, pero ya en este momento él sabía que él estaba llegando a su final y se despide pero dando lo mejor, dando el ejemplo. Mira, yo y mi casa serviremos a Jehová, dando palabras de llamado de atención, de exhortación, dando palabras de instrucción hasta último momento, pero con ejemplo. No se torció ni a derecha, no se torció a izquierda, se mantuvo en el llamado. En el principio vemos cómo le dice, esfuérzate, Josué, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vaya. Y se mantuvo Dios. Él se mantuvo en la promesa. Dios se mantuvo como cobertura plena ante Josué, con Josué acompañándolo. Y Dios cumplió esa promesa. Seamos como Josué hasta el final, cumpliendo el mandato de Dios. Tengamos el mandato en nuestras vidas, en nuestros corazones y compartámoslos con todos. Dios te bendiga. Gloria al Señor, Dios les bendiga. El versículo 29 al 33 dice así. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Tinac-Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Bueno, aquí ya estamos culminando con el capítulo 24 del libro de Josué, es un libro maravilloso. Y bueno, aquí al final de estos versículos nos habla ya de la muerte de este gran guerrero, de este hombre que fue el sucesor de Moisés, la responsabilidad grande que Dios puso sobre él. Bueno, él hasta los últimos días de su vida la cumplió. Y bueno, aquí la palabra del Señor nos menciona la muerte de 3 de ellos, ¿verdad? En este caso, en ese momento, bueno, murió Josué y murió Eleazar después de su padre. Pero también nos habla de los huesos de José. Dice que fueron enterrados, bueno, en el lugar donde habían comprado una heredad para enterrarlos a ellos, a Jacob, su padre.
Y una de las cosas que José, bueno, recordando en el pasado, porque una de las cosas que Dios hace en la palabra, uno puede leer algo en el libro de Génesis, luego lo consigue en otro libro más adelante, y es que a Dios le gusta, como le leía con respecto a este pasaje, a atar cabos, no dejar las cosas sueltas. Y cuando José iba a morir, en el libro de Génesis dice que él les dio a conocer a su familia, ¿verdad? A sus hijos, al pueblo de Israel, que no dejaran sus huesos en Egipto, que él sabía que Dios se iba a manifestar a ellos y que los iba a libertar, los iba a sacar de ahí, los iba a llevar a la tierra que Dios le había prometido, y que no dejaran sus huesos allá. Y por eso, bueno, aquí la palabra nos menciona cómo trajeron los huesos de José. Sus hijos durante estos 40 años en el desierto anduvieron con los huesos de su padre, y bueno, lo trajeron a donde él había dicho. Y nos habla aquí luego de la muerte de Josué, que murió, bueno, lleno de día, pudo haber cumplió lo que Dios le había establecido, y murió de 110 años. Y una de las cosas, bueno, que los hermanos ya estaban diciendo, que Josué le decía al pueblo a qué Dios iban a servir, y ellos decidieron servir al Señor. Nuestra hermana Vera estuvo explicando, y cada uno de nuestros hermanos, que nuestro Dios es un Dios celoso, y ellos habían elegido servir a Él, y bueno, Él les decía todo lo que tenían que hacer. Y vemos aquí, bueno, que Josué cumplió cada una de las cosas que Dios había establecido. Israel sirvió al Señor todos los días que estuvo Josué con ellos, y también cuando estuvo el profeta Eleazar, que murió, uno de los sacerdotes, perdón. Y entonces el pueblo de Israel se mantuvo sirviendo al Señor, se mantuvieron honrando la presencia del Señor, mientras que estos hombres estuvieron en pie al frente del pueblo de Israel. Y es que la influencia santa de Josué hizo que el pueblo sirviera al Señor, confiara en Él. Y Josué sabía que ya sus días de esta tierra se habían acabado, y él reunió al pueblo, hizo todas estas cosas, la última reunión que hizo con ellos, y dejó todo claro, ¿verdad? Que tenían que servir al Señor, que así como ellos lo sirvieron, y que ellos pudieran recordar que la mano poderosa del Señor estuvo con ellos, y que ellos tenían que servir al Señor de todo corazón, para que todas las bendiciones que Dios estaba estableciendo para aquellos que le servían, bueno, se pudiera cumplir en sus vidas. Y podemos ver aquí la influencia de la vida de cualquier persona en cuanto al liderazgo que se establece, o en cuanto al liderazgo dentro del hogar. Y otro de los pasajes que a mí me encanta mucho es en la vida de Timoteo, cuando Pablo le hace referencia de que desde la niñez él ha sabido las Sagradas Escrituras, y Timoteo sabía de las Sagradas Escrituras, era un joven que tenía buen testimonio, porque si nosotros leemos el libro de Timoteo nos damos cuenta cómo se expresan Pablo bien de este muchacho, cómo dirigía bien la iglesia, su influencia en cuanto a la santidad, la integridad, el buen testimonio, daba mucho que decir de él. Y todo esto se debía a que había tenido una buena influencia en su crianza, ¿verdad? La Biblia nos habla de su madre y de su abuela, que le enseñaron las Sagradas Escrituras, que lo instruyeron por el verdadero camino, y bueno, y que en ese momento era el hombre que era gracias primeramente a Dios, y luego a la influencia de su abuela y de su madre. Y nosotros, por lo menos como madres, como padres, Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros para con nuestros hijos, con nuestros familiares, de que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Un día algunos estuvieron en el mundo, pero decidieron servir al Señor, decidieron renunciar a esa vida pecaminosa que tenían, y ahora deciden servir al Señor. Entonces usted tiene que ser una buena influencia para sus hijos, aquellos que están creciendo bajo su regazo, esa responsabilidad que Dios le ha dado con sus hijos, porque no es solamente ser madre, alimentarlos, mandarlos a la escuela, darles el sustento, sino que debemos ser ejemplos para ellos. Con nuestra actitud nosotros enseñamos a nuestros hijos, nosotras mismas debemos pedirle al Señor sabiduría. La Biblia dice que el que pide sabiduría no se le va a negar. Nosotros debemos pedir esa sabiduría que viene de lo alto. Una de las cosas que mi esposo y yo siempre hacemos es que le pedimos al Señor sabiduría para criar a nuestras hijas en este mundo
tan perdido, lleno de corrupción, lleno de tantas mentiras, y ahora que uno ve que cualquiera se hace llamar cristiano, pero sus hechos demuestran lo contrario, ¿verdad? Uno ve cosas tan negativas y uno se queda como atónito diciendo, bueno, este dice que es cristiano, pero hace todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y aún entre los famosos dicen que son cristianos, pero uno ve cosas que van en contra de la palabra. Entonces uno le pide sabiduría a Dios, y debemos hacerla para que nos ayude a instruir a nuestros hijos por el verdadero camino, que podamos ser ese Josué que cuando estuvo al frente del pueblo de Israel fue una buena influencia para Israel, ¿verdad? Los inclinó hacia Dios, siempre les recordó todas las cosas que hizo, y Dios estuvo siempre con Josué porque Josué se mantuvo íntegro delante del Señor, se mantuvo fiel al Señor, siempre estuvo en comunión con Él, siempre pidiendo su dirección. Igual la familia de Timoteo, ¿verdad? Su madre, su abuela, tuvieron que pedirle sabiduría a Dios para criar a este niño y ahora joven en los caminos del Señor, que conocieran el verdadero evangelio. Y ahora que nosotros decimos que servimos al Señor, debemos pedirle a Dios que podamos ser una buena influencia para nuestros hijos, que ellos puedan realmente amar al Señor. Mientras que están pequeños, nosotros podemos traerlos a la iglesia, los podemos controlar y todas estas cosas que podemos hacer mientras que están pequeños, pero cuando llegan a la juventud, cuando llegan a la adolescencia, es ahí donde ellos van a reflejar lo que han estado mirando en cada uno de nosotros, van a demostrar qué tanto nosotros le hemos enseñado de la palabra del Señor. Por eso es que no es solamente traer nuestros hijos a la iglesia, mis queridos hermanos o queridos amigos, ¿verdad? Porque también hay amigos que mandan a sus hijos, pero ellos no van a la iglesia. Entonces no es solamente eso, la responsabilidad no solamente está en las maestras de escuela dominical, vayan que ellas les tienen que enseñar la palabra. Nosotros hacíamos una reunión y les decíamos que de los 7 días a la semana solamente tenemos media hora a la semana para enseñarle a los niños la palabra del Señor, pero que la responsabilidad más grande es sobre los padres. Ellos tienen que todos los días en su casa enseñar la palabra del Señor con su actitud, con su conducta. En el momento que usted va a corregir a sus hijos, no hablándole de manera agresiva, de manera con palabras ofensivas o que los hieren, sino que hablar con sabiduría. Uno puede estar enojado, pero pidiéndole a Dios sabiduría para corregir a los hijos y a través de la palabra decirle qué es lo que está haciendo mal. Josué le tocó corregir al pueblo de Israel, pero él a través de la palabra les hacía entender qué era lo que estaban haciendo mal. Por lo menos cuando acá desobedeció y tomó de las cosas que no tenía que tomar, bueno, Josué, antes de que se cumpliera la sentencia sobre él y su familia, le recordó la palabra, por qué había hecho mal, y bueno, luego él pagó las consecuencias. Pero nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que nombrarle a nuestros hijos la palabra del Señor cuando lo vamos a corregir, cuando le vamos a hacer entender que esto no está bien, o cuando le vamos a enseñar la palabra, los beneficios que hay de servir al Señor. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a ser una buena influencia para nuestra familia. Y si usted no tiene hijos y si aún no está casado, pero está en un trabajo o está en la universidad o está haciendo alguna otra cosa que se está rodeando de otras personas, pídale al Señor que pueda ser buena influencia en el lugar donde está. ¿Cuántos cristianos se hacen llamar cristianos, pero en el trabajo no parecen cristianos, ¿verdad? Cuando la gente tal vez se llega a enterar por allá que son cristianos, se asombran de que son cristianos, pero su actitud demuestra una actitud no de temor al Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado, que nosotros podamos ser buena influencia aún para aquellos que nos rodean, que aunque no andemos diciéndole a todo el mundo que somos cristianos, pero a través de la palabra nuestra conducta habla de nosotros, y de eso también nos habla la Biblia, ¿verdad? Por lo menos Daniel, su buen testimonio, su temor al Señor influyó sobre los reyes donde él estuvo, ¿verdad? Y reconocieron que Daniel servía a un Dios real y verdadero. Entonces, el consejo para hoy, para nosotros, a través de este pasaje de Josué 24, nos habla, ¿verdad?, de acerca de ser buenos, como la palabra que hoy se usa muy común, influencer, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que influir para bien en esta sociedad corrupta, llena de maldad, donde la depravación va de mal en peor. Entonces, como hijos de Dios debemos levantarnos a hacer una buena influencia sobre esta sociedad, sobre los que nos rodean, sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestros hijos, para que puedan marcar la diferencia. Sí podemos lograr
formar una familia estable en el Señor, pero siempre de la mano del Señor. Por nuestros propios medios no lo vamos a poder hacer, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que cada día nosotros le digamos cómo, que le preguntemos cómo debemos hacer las cosas, Dios mismo nos va a ayudar. Su Espíritu Santo está hoy aquí en la tierra para ayudarnos a prevalecer contra las acechanzas del enemigo, y Dios nos va a dar la victoria sobre nuestros hijos, sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre ese jefe que tal vez puede ser un poco fuerte, o sobre los profesores, los estudiantes que nos rodean y nos hacen opresión. Si usted se mantiene fiel al Señor, así como lo hizo Josué, se mantiene íntegro, recordando que usted depende del Señor, que usted necesita vivir en integridad y en santidad, porque ha decidido servir al Señor, bueno, Dios va a responder a su favor. Aunque el mundo se levante y quiera hacer estrago contra nosotros, Dios se va a levantar en nuestra defensa, porque hemos decidido servir al Señor. Pero recordemos que debemos ser buena influencia para esta sociedad. La Biblia nos habla aquí en estos últimos versículos que Josué fue una buena influencia para el pueblo de Israel, y que Israel sirvió al Señor todos los días de la vida de Josué, ¿verdad? No hubo algo donde el pueblo se quisiera desviar, y cuando se quiso desviar, bueno, la sentencia del Señor cayó sobre aquellos que querían tal vez sabotear, como decimos nosotros, el trabajo que Dios había establecido sobre Josué. Entonces, Dios nos ayude a cada uno de nosotros en esta hora. Usted ha decidido servir al Señor. Un día en una campaña usted se entregó, querida madre o querido padre, decidió servir al Señor. Bueno, pídale al Señor sabiduría para que usted pueda ser una buena influencia sobre sus hijos, sobre sus familiares que no conocen al Señor. He conocido familias que han vivido años tras años y tras generaciones bajo el alcoholismo, y alguno de ellos decidió servir al Señor, bueno, y marcó la diferencia en su familia, y a través de la buena influencia de esa persona, bueno, su familia empezaron a venir a los pies de Cristo y rompieron con esa maldición, ¿verdad?, de alcoholismo que mientras que iban haciendo uno, cuando ya llegaba la adolescencia empezaba a tomar y empezaban a perderse, y por la decisión de una persona de servir al Señor, bueno, empezaron a marcar la diferencia en su familia. Que usted y yo podamos marcar la diferencia en nuestra familia, pero recordemos que es viviendo en santidad. No es diciendo que soy cristiano y voy a la iglesia, pero vivo mi vida a mi manera. Recuerden que todo no es lícito, pero todo no nos conviene en esta vida, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Si usted y yo hemos decidido servir al Señor, hemos decidido decir que somos cristianos, seguidores de Jesús, debemos actuar como Jesús nos dice a través de su palabra que debemos actuar, para que luego Dios responda a nuestro favor y nosotros podamos ser ese influencer positivo para nuestros hijos, y que se puedan formar firmes en el Señor y que puedan actuar mientras que nosotros estemos vivos, o mientras que ellos estén bajo nuestra autoridad, ellos puedan servir al Señor de todo corazón, y que no tengan después nada que decir de que nosotros como padres no le enseñamos la palabra del Señor, sino que mientras que están bajo nuestra responsabilidad nuestros hijos, que podamos ser verdaderos, una verdadera influencia sobre nuestros hijos en cuanto a la palabra, al Señor, el temor, enseñarlos a orar, enseñarlos por su propia manera, leer y meditar en la palabra del Señor, y enseñarles que es mejor este camino que el camino del mundo. Entonces, yo los invito ahí donde ustedes están. Si quiere decidir hoy servir al Señor, marcar la diferencia en su familia, ya usted no quiere tener más pleito con su pareja, o no quiere seguir que esa maldición que está arropando a su familia, usted no quiere que la alcance, entonces hoy es el día que Dios le está ofreciendo esa oportunidad para que usted sea diferente, para que usted haga una pausa en su familia, un corte en su familia, perdón, y marque la diferencia, que usted diga como Josué: yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová, que si los demás se quieren perder, que se pierdan, pero yo decido servir a Jehová, y mi generación servirá al Dios del cielo, al que me dio la vida, el que me está permitiendo entrar al reino de los cielos. Entonces, los invito a que repitan con nosotros esta oración: Dios mío, en esta hora vengo delante de ti, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. que soy pecador.
Ven a mi vida, Espíritu Santo. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Cambia mi manera de Cambia pensar. mi manera de pensar. Ya no quiero vivir según Ya mis no deseos, quiero vivir según mis deseos, sino quiero vivir de acuerdo a tu sino voluntad. quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero marcar una diferencia en mi generación. Quiero marcar la diferencia en mi generación. Viviendo en santidad delante de ti. Viviendo en santidad delante de ti. Inscribe mi nombre en el Inscribe libro mi de nombre la en el vida. libro de la vida. Hazme una nueva Hazme criatura. una nueva criatura. Borra todos mis pecados. Borra todos mis pecados. Y límpiame de mis maldades. Y límpiame de mis maldades. Soy tuyo, Jesús. Soy tuyo, Jesús. Desde ahora y para Desde siempre. ahora y para siempre. Quiero ser ese Josué. Quiero ser ese Josué. Que marque la diferencia, Que en, mi marque la familia. diferencia en mi familia. Que marque la diferencia, Que marque en, el la trabajo. diferencia en el trabajo. Que marque la Que diferencia marque en la la diferencia universidad. en la universidad. Que marque la diferencia Que marque en cualquier la diferencia lugar donde en me estoy cualquier lugar desarrollando. donde me estoy desarrollando. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a vivir desde para ti. ahora y para Desde siempre. ahora y para siempre. Soy tuyo, Jesús. Soy tuyo, En tu Jesús. nombre, Dios. En tu nombre, Dios. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que estamos llamados para ser diferentes en una sociedad llena de maldad. Dios te bendiga. Hermano Puertas, yo quiero tener mi propio ministerio de danzas. No quiero tener un grupo. ¿Estará mal esto? ¿O debo permanecer en el grupo de danzas de la iglesia? Te aconsejo que participes en el grupo de danzas de tu iglesia. ¿Para qué ponernos a inventar la rueda si ya está inventada? ¿Para qué inventar un foco, una lámpara si ya está inventado? Si hay un grupo en tu iglesia, participa en él. De esa forma estás mostrando humildad, unidad, amor, y el Señor te va a honrar.